Bueno, continuamos. Estamos casi en las 11 de la mañana, 10:57 exactamente. Y ya lo vamos a presentar sin demasiada vuelta, sin demasiado rodeo, al subsecretario de Desarrollo Social, Guillermo Suárez. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a nuestros estudios. Y bueno, queremos saber, queremos que nos cuentes, que nos des un panorama de todo lo que viene pasando, obviamente a nivel social, en nuestro distrito. Cómo no, buenos días para Buenos días. ustedes y para los oyentes de nuestro distrito. Bueno, sí, a modo de introducción, lo hablamos un poquito fuera del micrófono, obviamente que nosotros estamos viendo una realidad que se asemeja a la realidad que hay en nuestro país, y que ya seguramente en alguna otra oportunidad en la que yo estaba acá hace unos meses atrás y más, veníamos viendo, y bueno, digamos, es un modelo desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista económico y político, que está cambiando la vida de la gente, a mi modesto entender, digamos, sobre todo a la gente que trabaja y a los que menos recursos tienen, negativamente. Yo me parece que lo que más se está viendo es que de entrada, con este nuevo modelo desde el punto de vista político-económico, hubo una fenomenal transferencia de recursos, dado por algunas medidas que se tomaron entre el mes de diciembre y marzo de este año, diciembre del 2015 y marzo del 2016, que hizo que, bueno, que esta mirada desde el punto de vista político que tiene este gobierno a nivel nacional y provincial fuera, a mi modo de ver, a perjudicar a la gente, a los trabajadores y demás. Lo que hablo de nuevo modelo porque es eso, y respeto la votación del año 2015. El gobierno es un gobierno legítimo, y que uno tiene que esperar que en algún momento tenga una mirada distinta en algunos aspectos con respecto a esta situación, la situación social y demás. Lo que nosotros podemos ver desde lo social en nuestro distrito va atado a lo que obviamente se ve en el día a día, más allá de que el área de desarrollo social en ningún momento ha dado marcha atrás, ni se ha movido un ápice de lo que se ha planteado desde el punto de vista político en nuestro distrito desde el año 2011. Una gran parte de lo social es el resultado de lo económico, ¿no? No digo que Lógico. sea todo, pero una parte, cuando Una vos gran te va parte. mal económicamente... O sea, el trabajo, para empezar, el trabajo como ordenador social, el trabajo como ordenador de lo social, un poco atado a lo que decíamos recién, que tiene que ver con eso, con las vinculaciones que hay con el empleo, con el tema del descanso, ¿no? Pero sobre todo el trabajo como ordenador social, además de lo que significa el ingreso constante desde el punto de vista económico para una familia, sea como sea la familia, una familia, pequeña familia, una gran familia. Es un insumo que en realidad, si no lo tenemos, se nota muchísimo, y nosotros estamos pasando por esa situación de, que tiene que ver con el tema de la obra pública, que tiene que ver con el tema de nosotros tenemos un porcentaje de gente que trabaja en la construcción, con los procreales, etcétera. Se resiente el movimiento económico en los comercios y demás. Hemos podido sostener, y eso lo voy a remarcar porque estoy completamente seguro que es así, se sostuvo el trabajo con las cooperativas y demás, porque se había hecho una excelente tarea en lo previo, antes de las elecciones del 2015. Y en esa excelente tarea que se hizo hay gente comprometida que trabajó muy bien, y que por lo que se pudo sostener las cooperativas y se pudo aumentar el cupo de gente. Entonces, también eso hay que ponerlo en el haber en nuestro distrito. Cuando digo sostener, no digo que los funcionarios sostuvieron nada más. Hubo una decisión de Hernán, hubo funcionarios que se ocuparon y trabajaron a conciencia, y hubo trabajadores que hicieron, además, en ese contexto, que las cooperativas progresaran, ¿no es cierto? Entonces, eso hubiera sido una debacle
que eso se hubiera cerrado, por ejemplo, como pasó en otros lugares. Es decir, o cerrado, o se hubiera puesto la mirada sobre la cooperativa como nada más que un instrumento de ejecución política de algunas prebendas, digamos, ¿no? Como se les gusta decir a algunos. Acá eso no ocurrió. Y aclaro esto porque nosotros, las cooperativas que están a cargo del municipio y que el municipio relaciona con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, siguen funcionando y la gente sigue trabajando gracias a la misma gente y gracias a los funcionarios que intervinieron en su armado y en su... Digamos, yo no tuve una particular acción en ese sentido, pero obviamente que lo veo desde el lugar de la... Sí, digamos que si no tenía sustento... Digo, hablo de Gabriel, hablo de Leo, hablo de la gente que laburó, no me quiero olvidar de nadie, pero Fabián. Eso, ahí estuvimos sosteniendo... Perdón. Estamos sosteniendo una situación, digamos, con el laboral, que no hay ninguna duda de que este es un municipio que tenía en el año 2012, en el análisis que hicimos nosotros cuando yo estaba en la asesoría, teníamos no más de un 4% de desocupación plena, digamos, teníamos casi ocupación plena gracias a servicios, y teníamos con todas las cooperativas, servicios, empleados públicos, la gente que trabaja en el campo, las construcciones, etcétera. 2012 hasta acá, el 2016 no puedo decir en este momento cuánto ha sido, cuánto ha crecido el número de desocupación, pero seguramente que ha crecido porque lo vemos en el día a día. Entonces, digamos... Pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Entonces, digamos, ahí a eso me refiero cuando el contexto político en el que estamos trabajando. Lo que no quiere decir que no tengamos visualizado, digamos, que tenemos que seguir en la línea política de respetar los derechos, que hemos seguido trabajando, que en la medida que nosotros podemos le damos respuesta y le seguimos dando respuesta a la gente, sobre todo con la mirada puesta en los más vulnerables, es decir, adultos mayores, los menores, los niños, los bebés. Es decir, puede ser porque uno puede llegar a pasar que alguna vez se nos haya pasado alguna situación particular, pero nosotros estamos asistiendo a mucha gente que tiene sus chicos enfermos y que está viajando permanentemente, gente que está vulnerable porque está enferma y que nunca le hemos dejado de brindar el apoyo con el tema de el recurso para trasladarse, por ejemplo. El tema de la alimentación, ahí tuvimos que implementar un nuevo sistema en la atención directa al público, que lo hacemos a través estrictamente del informe social. Tuvimos que abrir un lugar particularmente para que la gente pudiera concurrir en algún momento si es necesario. Cuando decís eso, ¿qué lugar? El comedor. Allá en el sí. Digamos, yo lo digo así, no lo quiero decir al pasar, pero porque no quiero ahondar sobre el tema, pero digamos, nosotros tomamos esa decisión, fue una decisión de Hernán, compartida por todos, creo. De mínima el gabinete completo. El gabinete completo, no tengo ninguna duda que hizo su aporte en todo sentido y que eso pudo sostener en algún momento una situación muy delicada. Y acompañaron los vecinos también de allá, ¿no? Por supuesto, los vecinos, los cooperativistas, etcétera. Hay gente que sigue acompañando. Digamos, esto sigue existiendo. Que no estemos todos los días hablando del tema no quiere decir que no exista. Es decir, entonces, digamos, nosotros tratamos de que allí donde había derechos vulnerados trabajar, ¿no es cierto? Quizás seguramente, como pasa a veces hablamos con Viviana con el tema de adultos mayores, seguramente con alguna falta de planificación en el trabajo digamos para adelante, en el corto o mediano plazo. Pero eso no quiere decir que no pongamos... Guille, perdón que te interrumpo, pero vos me decís falta de planificación. La cuestión de desarrollo social se ha incrementado por una cuestión, creo que una bajada política, un timonazo que tomó el gobierno nacional, y bueno, como pasa eso, derrama, les gusta decir eso, derrama para todos lados, y uno cuando tiene planificado una estrategia de desarrollo para un municipio y te cambia el timón, esa estrategia que tenías pensada no podés hacerla y tenés que salir a resolver sin planificar porque te colgaron el timonazo. O sea, digamos, acá nosotros veníamos
veníamos más allá de que después, digamos, que hubo marchas y contramarchas en las medidas y estadísticas que el gobierno nacional y provincial estaba manejando para en la expresión constante del día a día. Decía que el país no había crecido en los últimos, o que no se había generado empleo en los últimos 4 años. Este año pasado se dio marcha atrás con eso. El propio INDEC dijo que el país había crecido un 2 y pico % de su Producto Bruto, y cosas que a nosotros también nos influyen en el municipio de Punta Indio. No vivimos en una isla, no es una burbuja. Entonces, digamos, veníamos creciendo porque se inyectaba dinero para el consumo del día a día en el distrito de otra forma, ¿no es cierto?, con una inflación menor a lo que realmente estaba diciendo. Ahora tenemos una inflación del 40 o 50% interanual, ¿no es cierto?, de febrero a febrero, más o menos, digamos, pesos más, pesos menos. Ese techo te quieren poner el 18%. Claro, entonces, digamos, nosotros veníamos con una dinámica que nos permitió a nosotros, incluso ahora sí, del tema del área, incluso utilizar algunos recursos como la ordenanza del Fondo Rotatorio de Materiales y demás para ayudar a 120 y pico familias con, digamos, en ese momento trabajó gente que no está en el área estrictamente ahora, pero digo, con esto de brindar una pequeña ayuda y devolución, con los convenios que este año tuvimos que reflotar algunos porque hay gente que no pudo pagar. Entonces, digamos, el año pasado eso bajó un 80%. Entonces, no pudimos brindar más de 15 o 20 ayudas concretas, digamos, ¿no? Este año nosotros tenemos la expectativa de ir de a poquito creciendo, depende de los factores económicos y financieros. Tenemos, si yo me pongo a revisar los listados que tenemos y esto que estamos trabajando en el área nueva, tenemos unas 165, 140 familias que están necesitando alguna pequeña ayuda para sobrepasar el mes. Sí, para arreglar su vivienda, pero digamos, dimos respuestas en la medida que pudimos el año pasado con recursos propios y con el recurso de que la gente devolviera lo que le estábamos dando en ese momento. El Ministerio de Desarrollo de la Nación bajó en este distrito 17 viviendas, si mal no recuerdo, hasta diciembre del año 2015 con los trámites que hacíamos con situaciones de emergencia, discapacidad, etcétera, etcétera. De ahí para acá se frenó. Tenemos hechos los pedidos, tenemos hechos los trámites, la gente del Ministerio de Desarrollo de la Nación, del CDR de La Plata vino el año pasado, 2 veces o 3. Las chicas que están trabajando son las mismas que trabajaban antes. ¿Eso es cuando hicieron el censo? ¿O no es otra cosa? No, esa respuesta que dimos de 17 que se dio fue durante la gestión de Viviana. Sí, recuerdo, te digo, viste que podemos decir desde el 2016 en adelante. Hasta el 2015. Hasta el 2015. Vinieron. Que después se siguieron haciendo trámites y sí. Y hasta ahora tenemos trámites incorporados y estamos a la expectativa de que esto, yo no digo que nunca vaya a pasar, estamos a la expectativa de que los ministerios se reorganicen y tomen decisiones con respecto a esto, pero los trámites han iniciado. Es decir, digamos, pudimos ahora por ejemplo, asignar y estamos en la terminación, la conclusión de las 8 viviendas que estaban allá al lado de las 10 viviendas que venían por el plan más cerca, es decir, que ya estaban asignadas. Es decir, a pesar de todo eso y a pesar de los 117 terrenos, 121 terrenos que se vendieron, si no saco mal la cuenta, falta respuesta desde el punto de vista habitacional. Y estamos ahí, estamos con un derecho al que no le podemos dar respuesta como nosotros quisiéramos, ¿no es cierto? No solamente a la gente que por ahí puede
puede pagar un terreno más, sino aquella gente que están viviendo, y lo sabemos, yo sé perfectamente que hay gente que está viviendo con grupos familiares ensamblados de 7, 8 o 10 personas porque no pueden pagar el alquiler. Un alquiler, sí, sí. Es decir, los alquileres acá han crecido, y yo estoy al tanto de cómo se está manejando el mercado, han crecido y han aumentado lo mismo que en cualquier lado. Es decir, y es una media que utiliza el Fondo Monetario para todos los países de Latinoamérica. Es decir, el alquiler debería, acá, en nuestro país, va a llegar a costar en todos lados 6.000 pesos como mínimo. Entonces, digamos, y eso es lo que son los montos que están manejando en nuestro distrito, entre 4 y 6.000 pesos. Ahora, entonces, digo, cuando antes no pasaba de 2.500 a 3.000 pesos, hace escasamente 18 meses atrás. Lo sé porque nosotros con Emiliano tenemos también la función de tratar de buscar a veces el recurso. Soluciones para que la habitacionales. gente, entonces, digamos, todo esto hace que, si digamos, yo tengo que decir qué es lo que uno más le preocupa, entre otras cosas, es el tema de la vivienda, porque la vivienda del trabajo, el trabajo como ordenador social y la vivienda como respuesta a lo que debe ser un hábitat saludable para la gente, y que implica cuando no existe todo lo que viene detrás. Digamos, las situaciones de violencia, las situaciones de la dificultad en la convivencia, que ya a veces no tienen nada que ver con el hábitat, pero muchas veces sí. Es decir, entonces todo eso nosotros tenemos que tratar de en el día a día dar respuestas para que no se sigan vulnerando derechos, para que cada uno, y bueno, de alguna forma te estás dejando expuesto al programa Procrear de esta nueva gestión con lo que estás diciendo. ¿Por qué? Oye, porque en los años anteriores con el Procrear se ha notado acá un incremento por eso, pero yo lo dije antes, dije con respecto al ordenador laboral en la construcción, digo que como respuesta social a las situaciones que tiene que ver una vivienda, el Procrear fue infalible en ese sentido. Claro. Y bueno, ahora debería seguir. Debería seguir, obviamente. Hay mucha gente que está esperando, Hay mucha gente que está esperando. Yo tengo conocido por ahí, bueno, algún amigo en La Plata que está pagando 1.600 pesos la cuota del Procrear en una casa de 60 metros cuadrados, me parece. Claro, o sea, si tuviéramos esa posibilidad. 600 pesos. Estamos hablando de 6.000. Justamente, no nos olvidemos, vamos a refrescar. A eso iba más allá después de los albañiles que trabajan, de la ferretería. Sí, pero también es cierto que hay mucha gente que no puede acceder al plan Procrear, entonces también para ellos hay que tener otro tipo de respuesta o otro tipo de ayuda, sería la palabra correcta como para... Antes accedían todos, lo único que lo ganabas por sorteo, pero era libre, le tocaba a cualquiera. No era que tenías algún requisito, porque incluso salió hasta la compra de terreno, porque en un principio tenías que tener tu terreno. Después salió con terreno inclusive que te aumentaban 100.000 pesos en aquella época, con 100.000 pesos. Por eso digo, ha sido toda una cuestión que tiene una cuestión de decisiones que nos han influido. Entonces, digamos, nosotros obviamente que acá en el distrito hay una directiva política, de política pública desde Hernán para abajo, si se quiere, aunque su conducción es muy democrática, pero él le ha dado una impronta al distrito de respeto de los derechos básicos, ¿no es cierto?, que hay que sostenerla, y la hemos sostenido contra viento y marea a pesar de todo esto. Es decir, digamos, lo que no podemos hacer, como yo le explico a la gente todos los días, es construir una casa. Exacto. Es decir, porque todos los días, ahora con el área que está trabajando Pamela y Carlos y demás, por ahí de repente un poco transfiero la consulta, pero previamente yo escuché, necesito una casa, es decir, necesito una vivienda, es decir, pero todos los días, una o dos personas. Entonces, digamos, nosotros, digamos, en eso, en los derechos relacionados a la niñez, a la adolescencia, yo decía antes con la UDI, con la casa del niño y demás, hemos tratado de ir a más, es decir, y lo hemos conseguido laburar, perdón la expresión, pero en función de lo que los pibes necesitan, de los jóvenes necesitan, más allá de todos los problemas que tenemos. Pero no nos olvidemos que le seguimos, a pesar de todo, dando respuesta a 60 y pico de chicos en la casa del niño, más 200 adolescentes con el programa Punta Indio Joven, Cedronar, Cepla, Envión, etcétera, etcétera, más los 30 chicos que tenemos de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en la guardería, de gente que está trabajando y necesita el cuidado.
digamos, es decir, y lo que viene a partir de ahí, que es el tema de tratar de que esos chicos en el futuro o sea, recuerden que en algún momento el Estado estuvo presente para que ellos pudieran ir a la escuela, que sus padres pudieran trabajar, etcétera, etcétera. Eso es todo un concepto desde lo político, que a mi modo de ver el gobierno no lo sostiene, el gobierno nacional y provincial no lo sostiene como lo sostenía el gobierno anterior. Entonces, digo, ahora, es cierto que Macri que decidió el Plan Nacional de Desarrollo Infantil, del cual si quieren hablo después de la pausa, y quiero explicar de qué se trata, pero estamos nosotros digamos, gestionando, no nos ha llegado todavía, pero el concepto desde el punto de vista político es otro. Es decir, después lo explico bien. Exacto. Dale. Sí, lo vamos a dejar ahí, en el tintero. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte y enseguida regresamos. Continuamos, 11:24 de la mañana. Seguimos compartiendo esta mañana de viernes con ustedes. Nubladita, la mañana. Venía ahí como queriendo salir el sol, pero quedó en el intento, me parece. ¿Mañana 34? No, mañana 30. Mañana 30, ahora en un rato les vamos a estar contando qué es lo que anuncia. Me gusta igual el clima, sí, me encanta. El servicio yo quiero calor. ¿Está fresquito la mañana? No, está lindo, muy lindo. Yo no, me gusta el calor, a mí también me gusta el calor, pero hoy estaba lindo. Que sea bien verano. Ni frío ni calor. 24 grados la temperatura actual en la ciudad de Verónica. Bueno, después les contamos qué anuncia el tiempo. Vamos a seguir conversando con Guillermo Suárez, subsecretario de Desarrollo Social. Nos habíamos quedado ahí en algunas cositas que nos estabas contando. El tema de los menores, por ahí. Exacto. Sí, bueno, nosotros como ADIA y ejecutando políticas de derecho, tenemos también una continuidad de trabajo de ejecución de política pública relacionada a la infancia, a la niñez. Yo les comentaba cuáles son, en todo caso, los lugares de contención que tenemos en el día a día para estar en contacto con la familia y demás, además del trabajo en el territorio. En esta época en particular, nuestro contacto también con los chicos es a través de la Escuela Abierta de Verano. Tenemos, porque es el servicio educativo que está funcionando, y si ocurriera algo, ellos saben que cuentan con nosotros. En el año escolar, la relación con los equipos de orientación y los directivos y demás es constante. Yo les decía que a pesar de que no están funcionando las escuelas, que el servicio educativo de la escuela son las escuelas abiertas y demás, a pesar de eso, y que digo a pesar de porque es el lugar donde más se refleja la situación de violencia, obviamente que el Servicio Local de Derechos del Niño y el área de desarrollo social sigue trabajando, ¿no es cierto? Esto tengo que decir que tanto el Servicio Local de Derechos del Niño como el resto del área de desarrollo social, todos los trabajadores sociales, los profesionales que tengo a cargo, hacen un trabajo constante, paciente, responsable, y en particular quiero silencioso también, porque silencioso. Claro. Y estoy convencido además de que al personal que trabaja en esto de estar en el día a día con el tema de derechos cuando se vulnera y demás, les gusta el silencio. ¿Qué quiero decir con esto? Les gusta el silencio porque trabajan en silencio y porque todos sabemos, porque también tiene que ver con la formación profesional de ellos, de que hay cosas de las que se habla, en la privacidad con la gente que está involucrada. Más allá de que tenemos la mesa local de violencia y el consejo local de niñez y demás, los cuales a veces se da la situación de charlar. Déjame hacer este paréntesis chiquitito. Justamente en estos días estamos pasando un caso acá en Verónica que no vamos a desplayarlo por ese motivo, para no vulnerar los derechos del menor, de la menor en este caso. Si querés seguir, porque es algo notable, no lo vamos a hablar nosotros. Un caso en particular, o todos los que surgen, el servicio local y el área de desarrollo da respuestas. El servicio local trabaja en el marco de la ley 13298, es servicio local de promoción y protección de los derechos del niño. Hablo del tema de la promoción porque seguramente cuando están funcionando los servicios educativos y más, es
un poco más sencillo el contacto para la promoción, pero si no tenemos, la verdad que el trabajo de la emergencia es constante, de la urgencia, digamos, a través del teléfono, que lo tienen las instituciones correspondientes, la policía, salud y demás. Digo, 365 días del año, las 24 horas del día. Tengo una pregunta, Sí. un ejemplo así. Se ve en la calle que un menor es vulnerado por sus derechos. Sí, que puede ser que le estén pegando, Lo que sea, sí. que estén... Sí. Yo vecino, estoy en la vereda de enfrente, veo lo que pasa, qué es lo que debería hacer. La mayoría no se meten. La mayoría no se mete. Por eso. Pero a pesar de eso, yo, no sé, por ahí uno dice, sí, es cierto que a la gente le cuesta mucho meterse, pero con la posibilidad que tiene de denuncia anónima, tanto en estos casos como en los casos de violencia de género, a veces la gente consulta, se asesora y la convencemos de que haga la denuncia, aunque sea la denuncia anónima. Es decir, aunque sea. Es importante hacer una denuncia anónima. Es decir, porque ahí empieza a actuar el sistema, policía, Aparte marca estadística juzgado, de eso. claro, policía, juzgado. En el caso de los chicos, muchas veces la gente recurre directamente al servicio y en el servicio se lo asesora de cuáles son los pasos a seguir. O sea que tiene que ir al servicio a... En realidad tiene que a hacer ver. la denuncia en sede policial. Cuando hay Ir a la comisaría. Ir a la comisaría. A veces la gente no sabe qué hacer, nos toma el teléfono, llama o nos pregunta y ahí le asesoramos. Una vez que entra, que el sistema funciona Entra en la comunicación del de Estado. forma que nosotros estamos enterados, digamos, de la situación. Sobre todo, es mucho más eficaz la respuesta cuando hay en el medio una denuncia, ¿no? Porque interviene juzgado por un montón de cuestiones. Incluso si hace una denuncia en la fiscalía, se puede hacer, digamos, en la fiscalía. Se sostiene más el hecho. Claro. Entonces, digamos, el recurso a nosotros nos permite, tanto en esa situación como en la urgencia, cuando pasa que hay un derecho vulnerado y que no necesitan sí o sí en el momento, porque, no sé, la policía está efectuando un procedimiento y hay menores involucrados, además, entonces nos llama. En uno u otro caso, nosotros tenemos una intervención que está en el marco de la ley 13298. Entonces, digamos, el servicio local. Y esto, lamentablemente, porque digo, ojalá estuvieran el equipo del servicio local, que son 3 trabajadores sociales, con la coordinadora al frente, que es Claudia Kur, la licenciada en psicología y la abogada, ojalá no tuvieran tanto trabajo. Pero la verdad que tienen mucho trabajo. Es decir, es probable que pasa permanentemente, que durante el día no pase nada, en su horario de atención hasta las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, en algunos días, pero a las 11 de la noche están trabajando en alguna localidad del distrito con alguna situación puntual. Incluso nos ha tocado, no hace un par de días atrás, trabajar con el servicio local de Magdalena por una situación puntual. Entonces, digamos, la verdad que yo estoy, a ver, de decir satisfecho con respecto al trabajo es un poco establecer una medida, un patrón de medida que uno no se sabe cuál es la, No te vamos a pedir la satisfacción. el puntaje igual. No, pero es un patrón de medida que uno no sé si la satisfacción es cumplir con el trabajo de dar respuesta a la urgencia, porque eso tenemos que hacerlo sí o sí. Yo lo que digo es que nosotros hemos podido sostener, gracias a la predisposición de todo el equipo de gente que trabaja, además de los trabajadores sociales y los profesionales y de la gente que está en todos lados del área de desarrollo trabajando, hemos podido sostener unas decisiones políticas que son decisiones de política pública. Es decir, nosotros tomamos decisiones cuando asumimos el 11 de diciembre del 2011 y lo sostuvimos. El servicio local siguió funcionando, damos respuesta dentro de las medidas de nuestras posibilidades, digamos, con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones de violencia, digo dentro de la medida porque seguramente nos faltaría algún lugar de protección, digo físico, que no lo hay en muchos municipios, y en nuestro tenemos que, digamos, hacer a veces maravillas para proteger las situaciones de violencia, pero la respuesta con respecto al asesoramiento y qué es lo que la gente tiene que hacer y demás, y la recurrencia está.
digamos, está, y bueno, seguramente que a veces la mujer violentada o el chico que está agredido necesitaría de familia detrás, etcétera, etcétera, que a veces es difícil en el día a día, es difícil encontrarlo. Yo lo digo, lo que digo y sostengo es que más allá de quién, digamos, de cuál sea el color político, estas son estructuras del Estado que no deben dejarse caer. Es decir, ¿por qué? Porque lamentablemente a partir de situaciones que sean del correlato de años y demás, uno ve que no disminuye la violencia en lo social. Lamentablemente crece de alguna forma u otra, digamos, con víctimas que son los chicos, con víctimas que son en general casi siempre las mujeres. Es decir, lamentablemente los chicos encuentran sus victimarios en el 80 y pico % de los casos dentro de sus familias. Eso está escrito, investigado, hasta el cansancio, digamos. Entonces, digamos, la verdad es que, o en sus conocidos, entonces esto es así, y por eso estas son estructuras que las vamos a seguir sosteniendo, y no vamos, por lo menos digo, lo que yo veo en la decisión de Hernán y digamos de los secretarios y demás, de seguir sosteniendo eso y trabajando en este sentido. Como vos decías anteriormente, es un trabajo silencioso que no se nota, y la verdad que yo quisiera no tener que hablar todos los días de esto que estamos haciendo, porque significaría que la situación ha mejorado, pero lo que estoy viendo es que la constante es que en el día a día uno se encuentra con situaciones que la verdad que lo sorprenden, y no es mi sorpresa porque estamos en una comunidad chica, porque estamos en un país, digamos, que tiene una situación social que muchas veces roza la violencia. Me sorprende, digamos, porque a veces la situación de la víctima es mucho más grave de lo que uno ve en el principio, por ejemplo. Esto un poco estaba prestando mucha atención, y muchas veces por ahí tu exposición de alguna manera se enfrentan un poquito, ¿no? Porque por un lado está la utopía de querer alivianar estas cuestiones, porque estas cuestiones sociales son muy, muy delicadas, muy sensibles, y por el otro lado me decís, estamos trabajando en eso, tratamos de cubrir todo, vamos a decir, los baches, vamos a decir, porque en realidad la política de fondo no está solucionada, porque también decías, el correlato que hacemos no coincide con la realidad, porque ha crecido también el tema de que, porque no se está erradicando el problema puntual de lo que es la violencia, la inseguridad, y por supuesto las cuestiones, necesidades económicas también han aumentado. Yo digo, ¿es una utopía pensar que esto en algún momento va a parar? ¿La violencia? No, todo lo que la sociedad en sí está sufriendo, desde lo económico, desde lo social, desde no entiendo la pregunta. No entendí la pregunta. No, bueno, vamos porque en realidad parar la violencia, que la violencia pare. No, el problema central de la sociedad es la economía y la inseguridad. Todo genera una cuestión generacional. La economía, el problema central para mí en este momento es que la política está detrás de la economía y no la política delante de la economía. Lo que ha hecho este gobierno, a mi modo de ver, es un análisis, un humilde análisis. Sí. Yo, digamos, a ver si podemos acordar en la respuesta. Es lo que ha hecho este gobierno, el gobierno nacional y provincial, es poner la economía delante de la política. Entonces digo, cuando la economía pasa a dirigir la política, y con todo el contexto, con todo lo que significa eso, y con todo lo que tiene que ver que los grandes grupos de concentración económica dirijan la política en nuestro país, ahí estamos, digamos, me parece, errando el camino para respetar los derechos. Porque cuando la economía dirige la política en nuestro país, históricamente se han vulnerado los derechos. En nuestro país y en todos lados. En el mundo pasa así. Si yo tengo que hacer una referencia a qué fue o qué es lo que a mí más me cerró con respecto a lo que pasó en los 12 años en los cuales el kirchnerismo fue gobierno,
Te digo que yo lo que vi y lo que me atrapó fue que haber puesto la política por delante de la economía, con innumerable cantidad de errores, pero había decisión política y se ponía, y la decisión política iba en función de lo que la gente necesitaba, a mi modo de ver. Al no pasar eso, yo tengo una pésima experiencia de lo que fue el gobierno de Menem en su final, pero en lo personal, en lo familiar. Me estoy acordando demasiado de esta situación. Entonces, digamos, yo creo que vamos en ese sentido. Ojalá no. Entonces, digo, cuando yo digo que nosotros trabajamos en el día a día, para que los derechos vulnerados, vuelvan a ser respetados, de alguna forma, si vos querés, en tu análisis, vos decís, es como tapar un bache. Y el Estado tiene que estar presente cuando hay ese tipo de baches. Entonces digo, si la familia no está presente, o si tenemos alguna situación, si a mí viene una madre que ha tenido su bebé, tu responsabilidad es dar chiquitito, respuesta. no digo, y me dice que no tiene dónde vivir, la responsabilidad del área es dar respuesta como sea. El Estado. Bien. Ahora, la cuestión es, nosotros nos vamos a correr de ese lugar, por lo menos en lo que yo veo, no solamente en mí, sino en toda la gente que trabaja conmigo y la decisión del intendente y demás. Nosotros no nos vamos a correr. Ahora, que en la provincia y en la nación hacen que de alguna forma nosotros, digamos, no podamos dar respuesta, y sí, lo hace, tengo que decirlo. O sea, si nosotros teníamos recursos, como es el recurso no económico, sino el recurso del trabajo constante y demás, a través del Procrear, como decíamos recién, como el ordenador social, y no lo tenemos, digamos, obviamente que no es lo mismo. Es decir, digamos, yo lo que estamos viendo es que en la complejidad de la situación hay detrás un Estado que está desapareciendo. Y la verdad que a mí, en mi concepción desde lo político y lo ideológico, no la comparto. Ahora, no quiero decir con esto que yo tenga la verdad revelada. Absoluta, sí, sí. Absoluta. Es tu postura es personal. Mi postura ideológica y política. Y la sostengo y la sostuve desde que trabajo en política, incluso con el gobierno radical. Es decir, mi postura siempre fue que el Estado tenía que estar presente. Entonces digo, ahora yo no me voy a correr de ese lugar. Es decir, yo sigo sosteniendo que lo único que digamos que cuanto más como ciudadano veo y analizo lo que hace este gobierno con respecto al Estado y la concentración económica y quién manda en este país, con las cuestiones de la justicia y demás, digo, más convencido estoy. Y no es una actitud, yo no lo veo por lo menos una actitud de necedad, sino que cada vez me convenzo más. Ahora, digamos, puedo estar absolutamente equivocado, pero a los números me remito. Acá, en poco tiempo, ojalá que no, vamos a tener desocupación alta, vamos a tener indicadores sanitarios que un poco dentro del terreno de la salud, pero tiene que ver muchísimo con lo que estoy hablando, por ahí digo, indicadores sanitarios que nos van a dar, que van a demostrar que la caída de los programas, que más, eso va a afectar a la gente. Entonces, yo por eso digo que el Estado se está corriendo y no lo comparto. Bien, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Guille. No, nada. El tiempo es tirano, se da para seguir hablando constantemente. Sí, la verdad que sí, porque bueno. Y lo que pasa es que es un tema muy complejo, muy amplio y te va llevando a distintos es lugares. Como dice el doctor, que entra un poco en juego lo que es el rol del Estado, ¿no? Porque el rol del Estado es lo que toman, la dirección que debe tomar estas cuestiones sociales, tanto sociales, sociales en el país. Pero bueno, hay mucho para hablar, hay mucho más para ir un ida y vuelta, porque la cuestión es que pasan los años, cambian los gobiernos y sin embargo no hemos se ha tratado pero no se ha solucionado los problemas puntuales de la sociedad. Si el debate político pasara por acá, por esta mesa obviamente, pero digo por este tema, plantearse esto en el debate político con respecto al rol del Estado y demás, otra sería la cuestión. Lo que pasa es que cada vez que queremos debatir políticamente está en el medio de la descalificación. A mí no me gusta descalificar cuando debato políticamente, no lo voy a hacer jamás. Simplemente digo que me parece que eso es lo que nos hace falta.
Es decir, totalmente de plantearnos acuerdo con cada eso. uno desde su lugar, punto de vista. ¿no es cierto? Desde su punto de vista, qué es lo que piensa. Y en la falta del debate se sigue creciendo la pobreza, en la marginación y por supuesto el deterioro de la sociedad en su conjunto. No me quiero extender porque ustedes tienen otra, pero digo, con lo que vos dijiste con el tema de la inseguridad, tiene absolutamente mucho que ver, todo que ver con el trabajo nuestro del día a día también. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo, Gracias a por la ustedes visita, por por el la tiempo. charla. Gracias a ustedes.